Hola a todos, bienvenidos a esta nueva explicación. El gran objetivo de hoy es desentrañar la historia, bastante compleja por cierto, de una de las figuras más cruciales y fascinantes del siglo XX, Nelson Mandela. Tenemos mucho terreno por cubrir, y para entender realmente al líder mundial en el que se convirtió, no podemos simplemente empezar por el final triunfante. No, tenemos que ir directamente a la dura y brutal realidad que moldeó su carácter para siempre, el lugar exacto donde absolutamente todo cambió. A ver, entremos de lleno en esto. 7 por 9 pies. Esas son las dimensiones exactas de la celda donde Mandela estuvo recluido en la tristemente célebre prisión de Robben Island. Imagínense un espacio pero tan pequeño, que apenas podía dar 3 pasos antes de chocar con la pared. Cuando se acostaba a dormir, sentía la pared con los pies mientras su cabeza prácticamente rozaba el concreto del otro lado. Peor aún, tenía un foco encendido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, justo sobre él. Y de día, bueno, las condiciones eran francamente implacables. Mandela soportó años de trabajos forzados en una cantera de piedra caliza, donde el sol era tan intenso y el reflejo del polvo tan brillante que desarrolló una condición en los ojos que dañó severamente su visión de por vida. Escuchen con atención estas palabras de Soso, uno de sus ex compañeros de prisión, porque capturan perfectamente el enorme peso emocional de esos años de encierro. Las brutales palizas, el hambre constante y el aislamiento solitario sirvieron como la prueba de fuego definitiva. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por la amargura, la lección clave que salió de ese verdadero crisol fue el rechazo absoluto a la venganza. Pero claro, uno se pregunta, ¿cómo llega un hombre a este nivel de resistencia inquebrantable? Para responder a eso, tenemos que retroceder en el tiempo. Sección 1. Ascenso de un activista, de aristócrata a líder del ANC. El camino que lo llevó a esa diminuta celda comenzó muy lejos de ahí. Nacido en la familia real Tembu, este joven aristócrata estaba destinado a ser un consejero privado de la realeza, pero en 1941 huyó a Johannesburgo y rápidamente se sumergió en el mundo de la política anticolonialista y el nacionalismo africano. Y aquí está la fuerza institucional exacta a la que se enfrentaba, el apartheid. Esto no era un simple prejuicio social, para nada. Era un sistema legal implacable. Implementado por el Partido Nacional en 1948, este régimen codificó y expandió la segregación para privilegiar de forma sistemática a la minoría blanca y subyugar a todos los demás. Entender esto es absolutamente fundamental para comprender la naturaleza de la opresión contra la cual luchaba el Congreso Nacional Africano o ANC. Si seguimos sus primeros años, su ascenso fue increíblemente rápido. Mandela no solo se unió al movimiento, sino que ayudó a revolucionarlo por completo. Al cofundar la Liga Juvenil del ANC, buscó una movilización masiva. Para 1952 ya estaba liderando la campaña de desafío, una iniciativa de resistencia no violenta, por cierto, fuertemente inspirada en las tácticas de Mahatma Gandhi. Este enfoque disparó la popularidad del ANC, pasando de 20,000 a 100,000 miembros. Pero claro, ser tan visible tenía un costo altísimo, lo que resultó en repetidos arrestos y culminó en el infame juicio por traición de 1956, donde enfrentó cargos sumamente graves. Sección 2. La lucha armada. Un cambio de tácticas. Y esto nos ilustra brillantemente un punto de inflexión. Sucesos devastadores, como la masacre de Sharpeville en 1960, donde la policía mató a tiros a 69 manifestantes pacíficos, forzaron una evolución drástica en su estrategia. Los primeros años dependían exclusivamente del activismo pacífico, pero la posterior declaración de la ley marcial y la prohibición del propio ANC crearon una nueva realidad ineludible. Aunque Mandela nunca abandonó su deseo de una reconciliación futura, llegó a la conclusión de que la acción violenta era, en ese momento, una necesidad pragmática. Básicamente argumentaba que si bien prefería evitar a toda costa el derramamiento de sangre, realizar sabotajes tácticos contra la infraestructura del Estado era la única forma de ejercer presión máxima, minimizando las bajas civiles. Y esa mentalidad condujo directamente a la fundación de Umkhonto we Sizwe, que significa Lanza de la Nación, y que a menudo se conoce simplemente como MK. Como presidente de esta nueva ala armada, Mandela se preparó con muchísima intensidad. Literalmente se puso a estudiar obras de teóricos de la guerra de guerrillas como Mao Zedong y el Che Guevara, e incluso tácticas del teórico militar Karl von Clausewitz. En diciembre de 1961, el grupo lanzó oficialmente su campaña orquestando bombardeos nocturnos en plantas de energía y enlaces de transporte. Sección 3. Décadas en la oscuridad. La Universidad de Robben Island. Todas estas acciones clandestinas le ganaron el famoso apodo de Pimpinela Negra, pero finalmente la suerte se acabó y fue capturado en 1962.
Tras el célebre juicio de Rivonia, fue condenado a cadena perpetua. Pero aquí viene lo asombroso. La prisión no logró detener el movimiento, de hecho, lo transformó. Sí, los prisioneros soportaban un trabajo físico destructivo en esa cantera que mencionamos, pero la convirtieron en un salón de clases. Literalmente la llamaban la Universidad de Robben Island. Daban conferencias, debatían filosofía e intercambiaban ideas. Mandela hasta se puso a estudiar afrikáans en secreto para comprender la mentalidad de los guardias y ganarse su respeto. Fue un ejercicio magistral de paciencia táctica y resistencia a través de la educación. 27. Esa es la asombrosa cantidad de años que pasó tras las rejas. Entró como un vigoroso líder clandestino y salió siendo un hombre mayor. Pero mientras él estaba aislado, Sudáfrica hervía. El malestar interno se volvió insostenible. A nivel internacional, impulsado por boicots y campañas, el clamor por su liberación alcanzó un punto de ebullición absoluto. El gobierno simplemente se dio cuenta de que el status quo ya no se podía mantener. Sección 4. Construyendo la nación del arco iris, liberación y reconciliación. A finales de los 80, con la amenaza real de una guerra civil acechando al país, comenzaron las negociaciones secretas. Esto llevó a su liberación incondicional en 1990. Y de ahí saltamos a uno de los hitos más increíbles del siglo, las elecciones de 1994, la caída definitiva del dominio de la minoría blanca. A sus 75 años, Mandela se convierte en el presidente. Y de inmediato centró toda su energía en una tarea monumental, casi imposible, la reconciliación nacional. Promovió la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para investigar los crímenes tanto del gobierno del apartheid como de su propio partido, el ANC, otorgando amnistías a cambio de testimonios, cortando de raíz cualquier ciclo de venganza. Ahora, lo que realmente impresiona de esta etapa son los logros domésticos tangibles. Piensen que esta administración heredó una economía destrozada y una desigualdad brutal, pero a través del programa de reconstrucción y desarrollo lograron resultados masivos en un solo mandato. Hablamos de llevar agua potable a 3 millones de personas que no la tenían, conectar a 2 millones a la red eléctrica y construir 750,000 casas. Básicamente, se trataba de sentar las bases materiales reales y urgentes para sostener esta nueva democracia. Sección 5. Un legado complejo. El hombre detrás del mito. Ya acercándonos al final de nuestro análisis de hoy, es crucial, si de verdad queremos entender el material histórico de manera imparcial, mirar más allá de la figura casi mitológica. Reducirlo a un simple símbolo de paz es ignorar el pragmatismo feroz que marcó su vida. Su perfil sociopolítico era muy complejo, un verdadero híbrido. Por un lado, era un firme nacionalista africano y tenía fuertes inclinaciones socialistas. De hecho, investigaciones y su propio partido confirmaron que fue miembro del Comité Central del Partido Comunista Sudafricano. Pero al mismo tiempo, era un gran admirador de la democracia parlamentaria occidental. Y sí, mantuvo alianzas muy controvertidas con líderes como Castro y Gaddafi. Su postura frente a esto era totalmente pragmática. Su lealtad estaba estrictamente con aquellos regímenes que habían apoyado económicamente y militarmente al movimiento anti-apartheid durante las décadas más oscuras, precisamente cuando muchas de las potencias occidentales preferían mirar hacia otro lado. Entonces, todo esto nos deja con una pregunta sumamente provocadora, ¿verdad? ¿Cómo es que un hombre que cofundó una facción armada y que mantuvo alianzas con regímenes tan polarizantes termina convirtiéndose en el máximo símbolo global de paz del siglo XX? Es la gran paradoja que hace que estudiar la historia sea tan fascinante. Pasó de ser un joven aristócrata a un prófugo clandestino, de un prisionero condenado a trabajos forzados al estadista más unificador de su tiempo. Su vida no cabe en definiciones simples. Es un recordatorio increíble de que lograr cambios monumentales casi siempre requiere tomar decisiones dolorosas, pragmáticas y, por supuesto, moralmente complejas. Sin duda, un legado que merece que lo sigamos explorando.